estar, es tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, como siempre, pegados a la actualidad. Y hoy queremos seguir profundizando en un asunto que ha generado muchos titulares en prensa, pero del que sigue habiendo, lógicamente, porque es un asunto complejo, mucho desconocimiento. Y es ese pulso que le ha echado el Reino Alauí, Marruecos, al Estado español, por el control de las aguas cercanas a Canarias. Marruecos quiere ampliar su competencia en las aguas que afectan también a la zona del Sáhara Occidental, y eso entra en conflicto con la competencia que también por derecho puede tener, en base al derecho internacional, el Estado español, y que lógicamente nos pilla a nosotros, al archipiélago canario, pues en medio de este conflicto también con nuestros propios intereses. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña una persona que conoce mucho esta cuestión. Él es portavoz de la Plataforma en Defensa del Mar Canario, pero también es un profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y ha sido comisionado para el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es Fernando Ríos, que ya nos acompaña. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Hay muchos asuntos que se mezclan, muchos términos complejos para la inmensa mayoría, porque al final estamos hablando de derecho internacional, que ya de por sí es una materia compleja, pero básicamente vamos a empezar por algunos términos que hemos escuchado en estos días: zona económica exclusiva y plataforma continental. ¿De qué estamos hablando, Fernando? Estamos hablando de los distintos espacios marítimos que, según la Convención del Mar de Montego Bay de 1982, tienen o se pueden delimitar en torno a países soberanos. El primer espacio sería el mar territorial, que son las 12 millas que circundan, en este caso, a Canarias, o que están desde la bajamar en cualquier continente, y a partir de esas 12 millas, en la zona económica exclusiva, que no es propiamente Estado, sino que los estados ribereños tienen un derecho preferente a explotar los recursos naturales de esa franja de mar. Pesqueros, mineros, energéticos, que también los puede haber. Y después la plataforma continental es la posibilidad de extender esas hasta 200 millas hasta 350. Siempre que se den condiciones geográficas o geológicas determinadas. Se tienen que dar una serie de condiciones. Vamos a ver si le parece un mapa que, bueno, lo ha publicado el periódico El País, bueno, lo pueden haber visto también en otros medios, pero nos va a ayudar un poco a entender, bueno, cuál es esta situación. Pues ahí ven la costa del litoral de Marruecos, del Sáhara Occidental, el archipiélago canario, esa zona que viene marcada en el mapa como zona económica exclusiva, y la plataforma continental. Un poco lo que comentabas antes, Fernando. ¿Qué derechos le da el uso de la zona económica exclusiva de la plataforma continental al Estado, pues, que tenga la competencia en esa explotar zona? Los recursos naturales, o sea que lo que estamos hablando es de recursos naturales y por tanto de recursos económicos. Explotar la pesca, explotar el subsuelo, tanto desde el punto de vista de hidrocarburos o mineros, o en el futuro no muy cercano que se pueden explotar también recursos energéticos, las corrientes marinas o eólicas, que se puede sacar, ya se está haciendo, pues, energía eléctrica, ¿no? Y detrás de las intenciones de Marruecos, ¿qué interpretas que puede estar? Porque hay una cuestión política geoestratégica con respecto al Sáhara Occidental, hay una cuestión también de interés económico por ese yacimiento de telurio que hay unos 500 kilómetros al suroeste de la Isla del Hierro. ¿Qué piensas? Aquí hay varias teorías, desde que quiere distraer la atención de problemas internos que puede tener el país, a precisamente lo que ha hecho ahora en Marruecos no es más que reproducir, o mejor dicho, elevar a nivel legal a lo que ya tenía en Sendos Dair, que es unos decretos del monarca de los años 80, a ley. Por tanto, que son dos leyes, como digo, una que afecta a Canarias y otra afecta al Sáhara. La ha sacado los árabes, precisamente yo creo que para diluir el tema del Sáhara, que desde el punto de vista internacional es más discutido en la medida que afecta a un territorio que sí está en proceso de descolonización, como es el Sáhara, que tiene muchas declaraciones de Naciones Unidas que Marruecos ha ignorado, viene ignorando, ha ralentizado con la pasividad también de la propia ONU y de los estados que forman parte del Consejo de Seguridad. Por tanto, y después está, como dices tú, efectivamente, la posibilidad de que Marruecos no quede ahí fuera de la posible explotación de esos recursos naturales. Puede ser en el caso de que en algún momento se pueda retomar el tema del petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, o de estos nuevos materiales, que el cobalto y el teluro, que parece que van a tener mucha importancia en la fabricación de paneles solares y, por tanto, en el futuro de las energías renovables. Ha aprobado Marruecos, por tanto, dos leyes, si no me equivoco, de carácter... No están aprobadas todavía, están entre una cámara y otra, y también es un bicameralismo. La acaba de aprobar la Cámara Baja, ahora tendrá que ir a la Cámara Alta
pero seguramente es una cuestión de tiempo. No creo que es haya una cuestión cambio. de tiempo, tienen que ser ratificadas también por el rey de Marruecos, Sí. pero en cualquier caso, ¿qué competencia le atribuye la aprobación de esas leyes a Marruecos comparado con lo que viene a decir el derecho internacional en cuanto a estas competencias? Yo he intentado acudir a esas leyes y tengo alguna fuente fidedigna, y las leyes no vienen a decir nada o lo vienen a decir todo. O dicho de otra manera, dice que su pretensión es llegar sus aguas a 200 millas, incluso a la posibilidad de llegar a las 350 en el caso de poder tener plataforma continental, pero no concreta los puntos cardinales a dónde llegarían esas aguas. Desde el punto de vista internacional eso es imposible, porque el derecho internacional dice que si hay dos aguas enfrentadas se tiene que trazar la mediana. Para que nosotros, los espectadores, Sí, se hagan una idea de lo que quiere hacer Marruecos, independientemente de que nosotros seamos un archipiélago o no. Imagínense que Canarias fuese una sola isla. Lo que quiere Marruecos es que sus aguas, su zona económica exclusiva, vaya más allá de esa sola isla y, por tanto, que englobe su zona económica exclusiva a la isla que fuésemos Canarias. Es lo mismo que España quiere hacer con las islas salvajes, pero la diferencia es que las salvajes son islotes, no están habitados, y eso sí el derecho internacional deja de hacer, porque esos islotes solo tienen derecho a las 12 millas de mar territorial, pero no a zona económica exclusiva. Sin embargo, Canarias obviamente está poblada, está sobrepoblada, y por tanto tendríamos derecho a tanto mar territorial como zona económica exclusiva, incluso plataforma continental, porque sí se dan las condiciones geográficas para ello. ¿Y cómo establece el derecho internacional que se tiene que regular esta competencia? Pues en principio dice que esas aguas, cuando ahí están enfrentados dos estados, se delimitan de común acuerdo, y si no hay acuerdo, pues la mediana equidistante, mitad para cada uno. ¿Y en este caso se ha buscado algún acuerdo? En principio por las no. partes? España tiene dos leyes, del 77 y del 78, es decir, preconstitucionales prácticamente, que viene a delimitar internamente esas aguas, ¿no? De distinta manera, pero viene a hacerlo. Y ha depositado en Naciones Unidas la cartografía o la documentación necesaria para poder extender esas 350 millas. Pero es verdad que no ha concretado con Marruecos hasta dónde llegarían las de cada uno. Es verdad que en derecho internacional está imponiéndose unas tesis que le darían más espacio al Estado que más kilómetros de costa tiene, pero no hasta el punto de quitársela, sino digamos que podría ser, en vez de 50 y 50, 55 45, 52 48, bueno, distintas circunstancias. Eso ha pasado en algunos contenciosos del Caribe, donde hay islas metidas muy dentro de la costa de otros países, pero desde luego no creo que hubiese ningún problema para que España y Marruecos llegasen a un acuerdo. Lo que pasa es que España tiene otros intereses distintos a los canarios en este espacio, por así decirlo. Es decir, también tiene el Estrecho, también tiene las Tafarinas, tiene otras islas. Y por tanto, no solo Canarias es el interés que tiene España para delimitar las aguas. Y tampoco le interesa, entiendo, un enfrentamiento directo con Marruecos por esto. Seguramente no le interesa, tiene unas relaciones fluidas, y no solo fluidas, sino que también tiene intereses migratorios, comerciales, agrícolas, energéticos, etcétera, etcétera. Y por tanto, en mi opinión, y así lo hemos dicho desde la plataforma por el Mar Canario, los intereses de Canarias y España no coinciden al 100% en este caso, y por eso el interés de la plataforma de que Canarias busque su hueco y sea reconocida como sujeto internacional a efectos de los espacios marítimos, para poder estar en el meollo de la cuestión y por tanto tomar decisiones por sí misma, ¿no? Vamos a hablar de ese planteamiento que hace la plataforma, pero antes hablabas un poco de cómo se tiene que establecer o cómo se tiene que resolver esto a través del establecimiento de una mediana, pero claro, también es verdad que comentabas que en el caso de la plataforma continental, que también en principio se arroga a Marruecos, ahí tiene que haber unos criterios que están tasados, básicamente, y que son objetivos que tienen que ver con la cuestión geográfica y geológica. Sí, ¿no? de hecho, quien decide si se extiende o no es un organismo de las Naciones Unidas que crea la Convención del Mar, que está compuesta por expertos en geografía y en geología, y por tanto son los que tienen que constatar que se dan los criterios para poder demostrar, aunque se ha demostrado, que esos espacios forman parte de esa continuidad continental de la zona, de ahí el nombre, de plataforma continental, de que esos espacios suponen una continuación de los espacios terrestres. En el caso de un archipiélago volcánico como nosotros, es obvio
que esas circunstancias se pueden dar. Yo no soy un experto, ni mucho menos, ni puedo asegurar que se den, pero si España ha presentado cartografía y se está tomando interés en que ellos así, es porque cree que tiene criterios técnicos para poder conseguirlo. Hombre, la diferencia es que se aumenta considerablemente los espacios donde España como Estado va a tener reserva exclusiva para explotar, como digo, esos recursos naturales, los recursos naturales que puedan existir. Y de hecho, el monte Tropic bordea o está junto a la extensión por el sur de Canarias de esa plataforma continental. Digamos que al ser islas volcánicas se extiende realmente. Obviamente, porque no es un tubo vertical sobre el agua, sino que se han sido acumulaciones de erupciones subterráneas que van aumentando sucesivamente a lo largo de los millones de años ese monte, ¿no? O esa isla en el caso de Canarias. Si Marruecos aprueba estas leyes de manera definitiva, pero no hace ninguna predisposición a actuar en esas zonas, es decir, pues no empieza a buscar, nada. Por ejemplo, en la práctica no cambia nada. No cambia nada. Como digo, eso ya estaba en decreto, de rango legal menor, ahora lo eleva a un rango superior, pero yo creo que es para posicionarse, para que esta cuestión salga a los medios y por tanto para mandar mensajes a terceros, como digo, o para distraer la atención o para mandar un mensaje directo de que no quiere estar al margen de la posibilidad de explotar si hay recursos naturales importantes sobre los mismos, ¿no? ¿Quién tendría que resolverlo? Si se llegase a ese punto en el que finalmente pues, no hay un acuerdo entre los dos estados y Marruecos quiere empezar a si no hay hechos explotar consumados, no pasa nada. El problema es que sin acuerdo a una de las partes haya un hecho consumado, es decir, que explote. Y en ese caso, ¿quién tiene que actuar? En ese caso, lo normal es que el Estado perjudicado acuda a las instancias internacionales para que se inste una declaración y que resuelva el contencioso. Hay que tener en cuenta que Marruecos todavía, si no estoy informado, no forma parte expresamente de la Convención del Mar, pero la Convención del Mar sí es ya derecho internacional porque lo ha firmado un número suficiente de estados para ser ya derecho internacional. Entre ellos España. Entre ellos España, que lo hizo en el año 1997. Y aquí hay otra cuestión que también probablemente le llame la atención a nuestros espectadores, y es que Marruecos no es soberano sobre el territorio del Sáhara Occidental, claro. O así por lo menos lo ha acordado incluso la propia Organización de Naciones Unidas. Sí, desde luego. El Sáhara es un territorio no autónomo en proceso de descolonización y hay distintas resoluciones de la ONU que establecen como un mecanismo de resolución de ese conflicto la celebración de un referéndum, a lo que Marruecos sistemáticamente se ha negado, por lo menos está dilatando sine qua non en el tiempo. Hay un destacamento, ¿cómo se llama? Un destacamento, sí, de la ONU desplegado en el territorio saharaui. Es verdad que es muy pequeño, que incluso ha habido distintos pronunciamientos de que es insuficiente para poder resolver in situ la cuestión, de organizar el censo o de hacer o garantizar que cada una de las partes pueda hacer campaña o establecer sus políticas sobre el referéndum adecuada, y precisamente se debe a que Marruecos, y eso también es sabido, es un aliado potencial de Occidente para frenar el islamismo y por tanto está siendo mimado por la propia ONU, pero también por las potencias que están en el Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto que son los que, digamos, deciden si se ejecutan o no se ejecutan las resoluciones de la Asamblea General. Por lo tanto, por coherencia entiendo que en ese caso la ONU tendría también que velar por sus propios acuerdos y no sé si se puede decir actuar de oficio, pero debería estar en contra de este posicionamiento. Sí, pero lo mismo pasa con la cuestión de Palestina, donde la ONU también tiene un montón de resoluciones y no se llega a una solución final. Incluso los mismos que están de una parte intentan ponerse a la mesa distintos acuerdos que puedan resolverlo, pero esos planes o esas propuestas no están equilibradas en el sentido de que intentan proteger a una de las partes, pues aquí estaríamos
más o menos de la misma manera. La cuestión del Sáhara es que, como potencia administradora, Marruecos solo tiene la administración de los espacios terrestres, pero no de los espacios marítimos. Y por tanto, si no tiene de los espacios marítimos, no puede limitar de ninguna manera los espacios porque no es administrador. En cualquier caso, parece que no podemos estar esperando a que actúe la ONU o que incluso, según plantean desde la Plataforma por el Mar Canario, a que actúe el Estado español, hasta el punto de que ustedes plantean que se dé un paso desde el Gobierno de Canarias para reclamar pues un estatus distinto al que tenemos en estos momentos. ¿Qué es en concreto? ¿Podría explicarnos, Fernando, lo que se plantea? Vamos a ver. Este estatus que se lo denomina plena autonomía interna surge en el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial de muchos territorios africanos y asiáticos, y que podía ser una solución previa o alternativa a la independencia. Es decir, en la medida en que existía ese derecho de autodeterminación de muchos territorios, llamados territorios no autónomos, una de las fórmulas para transitar en ese proceso o para llegar sería un estatus político que no supondría la independencia del Estado, pero sí supondría una autonomía, un autogobierno profundo. Es verdad que ya no estamos en ese proceso, o por lo menos que Canarias, en ese proceso de descolonización nunca fue declarado formalmente territorio no autónomo, pero sí, también es verdad que en ningún sitio está dicho que ese estatus no pueda ser aplicado a otros territorios que no sean no autónomos. En el fondo, ese estatus supondría que para la Convención del Mar, que es la que nos interesa, los territorios no autónomos los territorios dotados de plena autonomía interna son considerados como parte de ese tratado. Y de tal manera que en este conflicto España-Marruecos habría un tercer sujeto, que sería Canarias, que por tanto también se tendría que tener en cuenta a efectos de llegar a una solución. ¿Se podría decir que tendríamos la condición de Estado, por lo menos a efectos de la competencia en el mar? Sí, en el artículo 305E de ese tratado dice serán parte los Estados y los territorios dotados de autonomía interna. Por tanto, seríamos un tercer sujeto implicado. Y eso sin dejar de pertenecer al Estado español, es decir, que no es un estatus que se quiera tener como por estatus intermedio hacia la independencia o en el proceso de la independencia, que puede ser o no puede ser. Nosotros lo estamos planteando en la medida en que el conflicto real es este y que el tratado nos da un mecanismo que nos permite estar en las negociaciones y, por tanto, poder estar en la toma de decisiones. Es verdad que ese estatus no es un estatus que dependa sobre nosotros, tiene que ser reconocido por el Estado español, pero el Estado español tiene con la Constitución en la mano un mecanismo como el artículo 152 que permitiría adoptarlo sin ningún tipo de problema. Eso le iba a preguntar, es decir, ¿cómo encaja ese estatus con nuestro Estatuto de Autonomía y con la Constitución que lógicamente pues impera? Obviamente, a nadie se le escapa que el Estado español es un Estado profundamente descentralizado. No lo digo yo, lo dicen muchos catedráticos, casi todos catedráticos de Derecho Constitucional. Es uno de los estados más descentralizados de nuestro entorno, como Alemania, como Estados Unidos, y que además tiene, aparte de las competencias reconocidas en el artículo 149 y 150, el instrumento de la Ley Orgánica de Transferencia, que permite que en competencias del Estado se puedan ceder a las comunidades autónomas. Y además no es una cuestión como en el caso catalán, que se declaró inconstitucional porque arrogó competencias que no son suyas. El mecanismo del 150 es un mecanismo que da flexibilidad porque es una competencia del Estado que da a la comunidad autónoma y el Estado cuando quiere la quita. Por tanto, es bajo la voluntad del Estado, pero precisamente para reconocernos un protagonismo que por nuestras especificidades, por ser un archipiélago lejano, atlántico, y que nos concierne esa alimentación de jaguar, nos puede conceder sin problema ninguno. Pero es verdad que eso es una posibilidad, cabrían otras, ¿no? Por ejemplo, el estatuto actual establece distintas posibilidades de acción exterior de la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma. Es verdad que no lo dice de una forma expresa, pero dice que la comunidad autónoma podrá participar en delegaciones españolas, podrá participar en organismos internacionales donde acepten a entes subestatales, etcétera, etcétera. De hecho, y eso que estamos hablando de un estatuto de nueva generación aprobado en el 2018, pero en el 2005
bajo las presidencias en el Estado de Zapatero y en Canarias de Adán Martín, se iniciaron unas negociaciones precisamente para limitar los espacios entre España y Marruecos, y en la legación española participó un alto cargo del Gobierno de Canarias. Por tanto, eso es lo que se demanda también del Gobierno de Canarias, que no confíe en el Estado español como un dogma de fe, sino que demande del Estado español que se haga o que se siga ese precedente, y que por lo menos haya un miembro del Gobierno de Canarias en esas negociaciones, que se sepa qué se está negociando y, por tanto, que la sociedad canaria esté plenamente informada de por dónde van esas negociaciones. Por tanto, entiendo que jurídicamente hay un encaje para este planteamiento que se hace. Con voluntad política, desde luego. Pero entonces nos tenemos que ir a la voluntad política. ¿Crees que en este momento, con la sensibilidad que hay, con el caso de Cataluña, que está sobre la mesa, aunque sean casos distintos, puede haber una voluntad política en este sentido? En el contexto actual, desde luego que sí. ¿Pero no sería malinterpretado? Malinterpretado, al revés, sería una muestra de que este nuevo gobierno es un gobierno que apuesta por la plurinacionalidad del Estado español, que reconoce las especificidades de todos los territorios que tienen esas especificidades, y por tanto no habría ningún problema si de hecho este gobierno se sustenta en las negociaciones que va a haber de gobierno a gobierno para explorar la problemática o el encaje del Estado de Cataluña en el Estado español, pues de la misma manera y asimétricamente, porque en otras problemáticas distintas, no habría ningún problema para que el gobierno español reconociese que Canarias tiene esa especificidad y por tanto puede gozar de ese estatus de plena autonomía interna, y por tanto que tenga esa relevancia internacional que además por esa posición geográfica nos permitiría. Es verdad que es voluntarismo político, pero ya desde Adán Martín se está hablando, incluso antes, de la tricontinentalidad de Canarias, de la posibilidad que tenemos de liderar esta zona del Atlántico y de las posibilidades de desarrollo que hay con la conjunción de las regiones ultraperiféricas de este entorno, ¿no? Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde. Y por tanto, esta sería una buena oportunidad de que Canarias viese reconocido ese protagonismo internacional y por tanto que pueda despegar ya ese liderazgo que podemos tener en esta zona, ¿no? Cuando fuiste comisionado para el autogobierno y las relaciones de Canarias con el exterior, ¿se llegó a plantear esto en algún momento al Estado español? No, desde luego que no. Primero porque coincidimos con la última... Bueno, sí, se llegó a plantear, perdona que estoy haciendo memoria. Primero conseguimos la ley de aguas en el año 2010. Era la última época de Zapatero, estaba en debilidad, y una de las cosas que conseguimos a cambio del apoyo de Coalición Canaria y del Gobierno de Canarias fue precisamente la aprobación de la Ley de Aguas Canarias. Pero eso es una cosa y otra es la plena autonomía. No, claro. Bueno, pero era el primer paso hacia ese estatus. Precisamente la estrategia era que esa ley podía levantar ronchas en Marruecos. Le levantó, Marruecos presentó una queja en Naciones Unidas por esa ley y que eso iba a forzar precisamente la negociación con Marruecos, y en esa negociación saldría el tema de la plena autonomía interna. No pudo ser porque a los meses cayó el gobierno de Zapatero, vino el gobierno de Rajoy, y Rajoy, bueno, el Partido Popular es mucho más beligerante con Marruecos de lo que era Zapatero, y se rompieron todas las posibles negociaciones con Marruecos, y por tanto de ahí murió la cosa, ¿no? Pero en esa estrategia sí estamos, ¿no? En esa estrategia estaba. Y después llegó el tema del petróleo, que ya derivó en otra cuestión, ¿no? Y incluso también la profunda crisis económica, ¿no? Que digamos ya puso al final de la cola de las prioridades el tema de la plena autonomía interna, porque estuvimos casi prácticamente en una economía de guerra, ¿no? Con los recortes sociales y por tanto en otras prioridades mucho más importantes para la ciudadanía que esa plena autonomía interna. En la medida que ahora esa crisis en algunos ámbitos se ha superado y que ahora ha vuelto a surgir el tema, pues se vuelve a poner en la mesa. Teniendo en cuenta lo que ya ocurrió, el conflicto con el asunto de las explotaciones petrolíferas, que en su momento, bueno, pues se quería en esa investigación que quería hacer Repsol en aguas también cercanas a Canarias, lo que está ocurriendo ahora con Marruecos, ¿va a llegar un momento en el que, digamos, el vaso se va a terminar de llenar? ¿O esto al final
volverá a pasar y vendrá otro conflicto y volverá a pasar y esto no se resolverá? Eso va a depender de que suceda algo que ponga en peligro nuestro desarrollo. El tema del petróleo, de las expropiaciones petrolíferas, sucedió de manera tan virulenta precisamente porque había un riesgo real de afectación medioambiental y, por tanto, de posible afectación al turismo como medio de vida de Canarias, ¿no? Como motor de la economía canaria. Que también es otra cuestión que no ha salido, pero precisamente una de las cuestiones de que Canarias pueda controlar esas aguas, o España, es que la sensibilidad medioambiental es mucho mayor que en la otra parte y, por tanto, en la medida en que, repito, en Canarias esa sensibilidad está a flor de piel, pues va a protegerse mejor, no solo por la afección, sino también Canarias es un medio en que está con el tema de las ballenas y de los sifios, de los cetáceos, santuario internacional, etcétera, etcétera. Por tanto, en la medida en que no ocurra algo que pueda poner en peligro esas cuestiones medioambientales o económicas, yo creo que las cosas va a ser como el Guadiana y saldrá o no en la medida que le interese a terceros. Si pasa algo... Hasta que haya hechos consumados, claro. Claro, obviamente, ¿no? Que haya hechos consumados, como que alguien quiera explotar, por eso digo como Marruecos, ¿no? Lo de Marruecos fue un hecho, lo de Repsol fue hecho consumados porque se hizo el pinchazo. Y perdona que insista en lo de Repsol, o a propósito del Repsol, todavía no sabemos qué encontró Repsol en aguas Canarias, ¿no? La ley de hidrocarburos exige a quien explotó que transparente los resultados de esa explotación. Bueno, realmente lo que hizo fue una investigación, entiendo, ¿no? No, pinchó y tiene catas de lo que pinchó, de lo que tal. No sabemos qué encontró, no lo sabemos. Hombre, si Repsol en aquel momento dio un paso a un lado, parece que... Sí, pero a lo mejor igual fue una estrategia comercial, igual el daño que le estaba haciendo la campaña en contra... Pero si hubiera encontrado algo que, bueno, que le hubiera interesado económicamente, ¿no crees ¿no crees que es normal, adelante? que es lo normal que en la medida que esos son recursos de todos, porque no hay que recordar que esos recursos son de dominio público, por tanto, de todos los ciudadanos, de todos los españoles, a los 6 meses de hacer esas expropiaciones se haya hecho una declaración o una exposición de, mira, encontramos esto que no tiene interés comercial o etcétera, etcétera, etcétera? No sabemos nada. ¿Y se tiene que informar de ese resultado, de esa investigación, de esa prospección? Sí, los carburos... ¿Al Estado español? Claro, ahí tiene que sacar distintas muestras y una tiene que ir a la autoridad. O sea, que el Ministerio sí que lo sabe. No lo sabemos, tampoco sí se lo ha dado, no lo sabemos. A lo mejor no se lo ha dado. A lo mejor no se lo ha dado. Pero tampoco, si fuese el caso, no se lo ha exigido. No se lo han pedido, claro. Y por tanto estaría la posibilidad de imponer sanciones por incumplimiento de la normativa, pero no sabemos nada de eso. Hay un tupido velo y de eso no ha sabido nada. Desde que dijeron nos vamos, al enemigo, como dice el dicho, puente de plata, y del asunto no se ha vuelto a saber. Pues Fernando Ríos, con esto último también nosotros nos vamos a coger un apunte hilo, para ver si podemos averiguar algo, pero también muchas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado un poco más también jurídicamente y políticamente en qué consiste este conflicto y hacia dónde pues, puede aventurarnos esta situación. Pues encantado y a tu disposición. Muchas gracias. Fernando Ríos Rull, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que ha sido también un cargo destacado del Gobierno de Canarias como comisionado del autogobierno y que conoce mucho esta problemática en torno a las aguas cercanas a Canarias. Hoy nos ha intentado arrojar un poquito más de luz entre este conflicto que de momento enfrenta al Estado español y al Reino de Marruecos y que nos tiene a nosotros, a los canarios, en medio. Eso sí, nosotros seguiremos muy de cerca, por supuesto, lo que ocurra con este asunto y con otras cuestiones de actualidad y nos despedimos, eso sí, citándoles hasta el próximo jueves el programa. Tengan en cuenta que será un poquito más tarde porque vendremos con la entrevista justo después de que termine la fase del concurso de murgas infantiles, donde de nuevo Mírame Televisión estará pues, haciendo un gran despliegue para traerles lo mejor del carnaval chicharrero. Que pasen una feliz noche.